Hola, 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 Reverquest maníacos, bienvenidos de nuevo a Reverquest VR, vuestro canal de realidad virtual aumentada y mixta, recién comido, recién llegado del trabajo y me pongo con la noticia del momento. Bueno, yo ya os comenté en el vídeo anterior que no tenía muchas esperanzas de que realmente Sony anunciara nada importante en el día de hoy, sin embargo, se han anunciado cosas importantes que en todo caso hay que aclarar y afinar bien porque no es oro todo lo que reluce. En todo caso, el bombazo sin duda alguna es el hecho de que las Sony PSVR 2 serán compatibles con PC. Otra cosa es de qué manera, pero van a ser compatibles con PC. Esto quiere decir que los usuarios que tengamos una Sony PSVR 2 y tengamos un PC, podremos jugar a los juegos de PC en nuestro visor PSVR 2. Bien, aparte de esto, también se han anunciado algunos títulos que van a venir, algunas novedades que también vamos a comentar al final del vídeo. Vamos al principio con la noticia, como digo, del momento, que es esa salida o ese anuncio que han hecho ciertamente de una forma muy peculiar, como suele hacer todo últimamente Sony respecto a su Sony PSVR 2. En un apunte en el blog, pues ha anunciado que están llevando a cabo pruebas para hacer compatible su visor Sony PSVR 2 con lo que es PC y así ampliar el catálogo de juegos que podrían usar los usuarios de la Sony PSVR 2, lógicamente. Esto en primer momento lo que nos viene a dar a entender primero es que, bajo mi punto de vista, lógicamente todo esto son opiniones personales. Lo primero es que Sony realmente, pues con este movimiento demuestra que ya considera como que las Sony PSVR 2 son un fracaso. Ya hemos hablado este mediodía de las pocas ventas que está teniendo en comparación con otros visores de este visor Sony PSVR 2. Y bueno, pues una forma de intentar, como es lógico, revitalizar su producto es haciéndolo compatible con PC, aunque de la manera que lo van a hacer tampoco lo veo tan claro. Bien, por otro lado, también esto demuestra lo que yo he comentado desde que las Sony PSVR 2 se anunciaron hasta el día de ayer, bueno, perdón, hasta incluso el día de esta mañana, que es el hecho de que Sony PSVR 2 necesitaba imperiosamente ser compatible con PC para, bueno, pues ante la eh, sequía, digamos así, de juegos, sobre todo creados por la propia Sony para su visor exclusivos, pues que al menos las personas que habíamos invertido un dinero en ese visor pudiéramos sacarle algo más de partido. Y yo creo que por aquí va el tema de este soporte que van a dar a la Sony PSVR 2 para PC, para el hecho y exclusivamente para los usuarios que ya tienen sus PSVR 2, que tienen sus PlayStation 5 y quieren darle más partido. Esto tiene también una lectura negativa y es el hecho de que si Sony da este paso probablemente sea porque no tenga previsto sacar muchos títulos creados por ellos mismos para la Sony PSVR 2 y de esta manera quiere un poco compensar a su público. No quiero decir que no vayan a sacar ninguno, pero me da la sensación de que no tienen previsto invertir mucho en Sony PSVR 2 y esto es una forma, vuelvo a repetir, de compensar a los usuarios de PSVR 2 y permitirles que jueguen a otros juegos teniendo en cuenta que ellos no van a sacar más títulos. Por supuesto, seguirán llegando títulos multiplataforma como los que vamos a anunciar posteriormente a que hablemos de esta noticia. En todo caso, sea de una forma o sea de otra, lo que está claro es que Sony PSVR 2 va a ser compatible con PC. No sabemos cuándo exactamente. Se supone que a lo largo de 2024, esto puede ser mañana mismo, o puede ser dentro de 5 meses, o puede ser el 31 de diciembre de 2024. No se han dado fechas. Bien, lo más importante, una vez que hemos comentado la trascendencia de esta noticia en el sentido de que, al menos para mí, me transmite, por un lado, que certifica lo que yo ya comentaba de que era vital que este visor tuviera lo que es compatibilidad con PC. Por otro lado, el hecho de que también certifica, pues prácticamente que reconocen el fracaso de su Sony PSVR 2 a nivel de ventas, etcétera, etcétera. También, en cierta manera, el abandono que la propia Sony tiene conforme a este visor y que con este movimiento intenta darle un poquito más de vida a su visor, ya que ellos no están dispuestos a invertir más en juegos y demás, o al menos por lo que parece. Y bueno, pues lógicamente, entre los juegos multiplataforma que saldrán y la posibilidad de poder jugar a juegos de PC
en la Sony PSVR 2, pues lógicamente le darán un poquito más de juego a estas personas como yo, que nos hemos gastado nuestro dinerito y queremos sacarle un poco más de partido al visor. Bien, yéndonos ahora sin dar más vueltas a cómo se va a hacer esto, por lo que se está hablando, yo no lo sé con exactitud, pero por lo que se está hablando, yo diría que esto es simple y llanamente la compatibilidad de Steam Link con las PlayStation 5. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos que hace un par de meses o tres Steam sacó su aplicación Steam Link para poder jugar juegos de juegos de PSVR directamente en los visores Quest sin necesidad de utilizar Virtual Desktop y demás. Otra cosa es que después, pues lógicamente la Virtual Desktop a día de hoy sigue dando mejor resultado que este Steam Link. Pero esta es la idea. Pues con la misma idea van a sacar Steam Link, o me arriesgaría yo a decir, ojo que Sony no ha nombrado en ningún momento Steam Link, pero a mí la sensación que me da es que lo que van a sacar es Steam Link con compatibilidad con la PlayStation 5, de manera que podamos conectar la Sony PSVR 2 a Steam Link y con ello a toda la, digamos así, la variedad de juegos que nos ofrece Steam, tal como hacemos con visores Quest. Esta es la forma, lógicamente, más barata de llevar a cabo este paso, porque lógicamente, pues simplemente consiste en sacar una aplicación que conecte ambas plataformas y se acabó. ¿Qué puede tener esto de positivo? Pues lógicamente que esto va a provocar que la convergencia entre PC y lo que es PlayStation o consolas de Sony sea cada vez mayor, porque lógicamente va a haber una conexión directa entre ambas plataformas. No se descarte incluso que este Steam Link pudiera ser, aparte de que podamos jugar con nuestra Sony PSVR 2, incluso que podamos jugar en PlayStation 5 con juegos de PC de pantalla. Podría ser, pero en principio sería solo o solo se ha anunciado para la Sony PSVR 2. Bien, por tanto, si esto es una aplicación de Steam Link, el primer jarro de agua fría que os voy a echar sobre la cabeza en cierta manera es que va a ser obligatorio tener una PlayStation 5. No solo va a valer con tener el ordenador y vuestras PSVR 2, sino que tendréis que tener una PlayStation 5. ¿Por qué? Porque lógicamente sabemos que las Sony PSVR 2 no tienen Wi-Fi. El tema o la novedad que tiene esta compatibilidad de PC es que va a ser vía streaming. Al ser vía streaming, como hacemos con Virtual Desktop, con los visores Quest o los visores Pico, pues lógicamente necesitamos un dispositivo que tenga Wi-Fi. Y esa Wi-Fi la tiene precisamente la PlayStation 5. Pues este es el primer impedimento o lo primero, como he comentado al principio, por lo que yo creo que esto simplemente lo que está intentando es compensar a los usuarios exclusivamente de Sony PlayStation 5 y de Sony PSVR 2 más en concreto, de la falta de títulos creados por ellos mismos y que tengamos la posibilidad de jugar estos juegos de PC con un acuerdo que habrán llegado con Steam probablemente, igual que en Steam se publican juegos de PlayStation 5, no descartemos que haya juegos de PSVR 2 que se publiquen, por ejemplo Horizon Call of the Mountain, etcétera, etcétera, tras este movimiento se publiquen también en PSVR, no sería nada descabellado y de hecho yo creo que es muy probable que ocurra, pero lo que hace esto es converger absolutamente los mundos de PC y Sony. Esta para mí es la gran noticia. ¿Qué ocurre? Que para la mayoría de los usuarios esto no va a servir para nada. ¿Por qué? Pues porque lógicamente lo suyo, lo ideal hubiera sido que pudiéramos conectar directamente con el cable a nuestra tarjeta gráfica lo que es con un adaptador o como fuera, lo que son las Sony PSVR 2 a nuestro ordenador y Santas Pascuas y utilizarlo en el ordenador y punto. Esto no va a ser así, va a requerir una PlayStation 5, con lo cual si no tenéis PlayStation 5, comprar el visor solo no os va a servir para nada. Por otro lado, por lo que se sabe, parece ser que esto nos permitiría utilizar todas las cualidades disponibles en la PlayStation o la PSVR 2. Me refiero al eye tracking, lógicamente el panel OLED, el HDR, etcétera, etcétera. No sabemos ahora mismo sin poder utilizarlo si el efecto Mura va a estar presente o a lo mejor al aplicar más resolución a la que es capaz un PC, pues a lo mejor ese efecto Mura se notará menos, ya lo comentaremos, porque por suerte en este caso yo sí tengo una Sony PSVR 2, tengo la PlayStation 5 y tengo un PC.
Por tanto, podré de primera mano comentaros todo cuando ya sea público, cuando ya lo podamos utilizar. Pero parece ser que sí, que se va a poder utilizar el eye tracking, etcétera, etcétera, porque va a ser una compatibilidad oficial. Imagino que al ser compatible con Steam, como Steam ya es compatible con eye tracking y otras tecnologías, etcétera, pues también será compatible con las PSVR 2 y la podremos usar plenamente. Intuyo que también las ápticas y los gatillos adaptativos en juegos de PC. Esto es una gran noticia, lógicamente. Yo no quiero quitar la importancia, lógicamente, que tiene la noticia, que la tiene. Pero tiene que quedar claro que necesitamos una PlayStation 5 para poder hacer todo esto. Lógicamente, si estáis dispuestos a compraros una PlayStation 5 y una Sony PSVR 2, además del ordenador que ya tengáis, etcétera, pues fantástico. Pero a mí me parece que no va a haber tantos usuarios que se vayan a comprar todo este conjunto para jugar a 2 o 3 juegos, entre comillas, que más o menos lo jugamos muy parecido en MetaQuest 3, etcétera. Sin embargo, sí creo que es un gran aporte, grandísimo aporte para los usuarios de Sony PSVR 2. ¿Por qué? Bueno, ojo, también lógicamente vamos a necesitar, esto lo digo yéndome ahora a los usuarios de PSVR 2, de un ordenador lo suficientemente potente, como ocurre con las MetaQuest 3 o la Pico 4, para soportar los juegos a los que queramos jugar, lógicamente. Esto no va a depender del visor solo, el visor va a ser, igual que hacemos en las MetaQuest 3, como un puente, digamos así, y tendremos que disponer de una buena conexión de internet, de un buen ordenador para poder mover un juego de PC, etcétera, etcétera, y podremos disfrutar con el eye tracking. Lógicamente el eye tracking hará que muchos juegos que a lo mejor a día de hoy en PC van un poquito justitos, pues con ese eye tracking irán mejor, etcétera, etcétera. Todo esto lo tendremos que ir viendo cuando se haga efectivo, pero tened en cuenta que los usuarios de PC que no tengáis ahora mismo Sony PSVR 2 o PlayStation 5 necesitaréis la Sony PSVR 2, las PlayStation 5 y vuestro ordenador. Y los usuarios de PSVR 2 que tengáis vuestro visor y tengáis vuestra PlayStation 5 necesitaréis tener un PC suficientemente potente para usar juegos de PC, pues de los más fuertes, digamos así. ¿Cuál es el mayor atractivo que puede tener esto, aparte de todo, para los usuarios de PSVR 2? Pues los usuarios de PSVR 2 han pedido hasta la saciedad que Half-Life Alyx, por ejemplo, estuviera disponible en su plataforma. Y por esta vía lo vais a tener disponible. Vais a poder usar con las características de Sony PSVR 2 juegos como, por ejemplo, Half-Life Alyx, que yo estoy personalmente deseando de probarlo porque tiene que ser una experiencia también bastante interesante. Bien, y además de eso, pues que os digo yo, el Microsoft Flight Simulator, por deciros algo, y muchos juegos más que podréis utilizar con vuestro visor los usuarios de PSVR 2. Por tanto, ya poniéndonos en contexto, me parece que esto es una excelente noticia para el usuario de PSVR 2, pero no tanto para el usuario de PSVR que no posea ni Sony PSVR 2 ni una PlayStation 5. Por tanto, pues bueno, pues una de cal y una de arena. Hubiera sido mucho más sencillo, bajo mi punto de vista, sacar un adaptador o cualquier cosa, que ellos conocen bien su producto, que lo conectáramos al PC y de esa manera pudiéramos pues utilizarlo con el PC normalmente. Pero claro, ellos tienen que cuidar su ecosistema. No tenemos que olvidar, igual que hablamos de Apple, que Apple tiene un ecosistema cerrado, etcétera, etcétera. Sony en cierta manera, aunque se haya abierto un poco al área del PC con ciertos títulos y demás, sigue siendo una plataforma, yo la voy a llamar semicerrada, ¿no? Porque es verdad que últimamente, antes sí era mucho más cerrada, pero últimamente se ha abierto bastante al mundo del PC, no igualmente al mundo de Xbox, que es su competencia directa, pero sí es verdad que hace tiempo que están sacando juegos en PC. Ya digo que a mí no me parecería descabellado que Gran Turismo y otros títulos de VR salieran en PC en algún momento, una vez que esto se lleve a cabo, porque ya no habría excusa para que no estuvieran los dos mundos unidos, ya que los usuarios de PSVR 2 podrán utilizar los juegos de PSVR, cada uno con sus posibilidades. Pues qué mejor que también los usuarios de PSVR, sin necesidad de tener que comprar la Sony PSVR 2 o una PlayStation 5, puedan jugar esos títulos tan chulos que han salido, además seguramente con mejores prestaciones
como Horizon Call of the Mountain, Gran Turismo, los Resident Evil ya de manera oficial, etcétera, etcétera. Los pocos que han sacado que realmente hacen del Sony PSVR 2 un visor para pues comprarlo y tenerlo, ¿de acuerdo? Bien, pues esto básicamente es todo lo que se ha anunciado. Mm, básicamente reducir todo a que es un Steam Link compatible con PlayStation 5, que se hace necesaria la PlayStation 5 y demás. Bueno, me podéis preguntar alguno qué ocurre con Ivry y su famoso driver para usar las PSVR 2 en un PC. Bueno, puede ser que en un cierto público pueda tener cierta trascendencia. Pero para la mayoría yo creo que el chiringuito que se estaba montando este muchacho, con todos mis respetos, por ejemplo, cada uno se busca la vida como puede, pero me parece que se le ha caído un poco con esta noticia porque, bueno, pues para empezar ese driver, como ya comentamos el otro día, no va a traer una compatibilidad total de las PSVR 2, sí podemos ver las cosas con el panel OLED y todas esas cosas, pero no tendremos eye tracking, no tendremos las ápticas propias de las PSVR 2, la vibración del visor, etcétera, etcétera. Eso no lo tendremos, solo tendremos la posibilidad de ver las cosas con un panel OLED y HDR y punto. Y bueno, lógicamente el posicionamiento completo y demás. Es una versión de PSVR 2 muy básica. Sin embargo, con este sistema que va a plantear Sony, probablemente sí podamos usar plenamente la Sony PSVR 2, puesto que es un soporte oficial. Y ya intercambiarán informaciones entre Steam y Sony para que evidentemente la compatibilidad sea completa. Por tanto, pues a mí esta parte de Ivry, si ya no me interesaba en cierto momento, ya me interesa mucho menos. Además, tampoco el sistema que está utilizando. De manera que, por ejemplo, a día de hoy la única forma de adquirir ese adaptador que habría que comprar para conectar las PSVR 2 al PC, solo las se pueden obtener en su Patreon pagando dinerito y lo está monetizando todo de una manera que a mí no me gusta absolutamente nada. Por tanto, para mí, yo ya, si tenía alguna duda, descarto esta posibilidad de Ivry y me quedo, lógicamente, también por el sistema que yo tengo. Por suerte, yo tengo la PlayStation 5, las PSVR 2 y también un ordenador. Y por tanto, esta opción me parece mucho más viable y donde voy a poder disfrutar, en mi caso particular, de todas las posibilidades de Sony PSVR 2 en su plenitud. Con lo cual, pues otra cosa es que después el tema de que tengamos el cable colgando y todo ese tema pues me pueda ser más cómodo o no. Pero como curiosidad, como conectarlo y ver qué tal se ve Half-Life Alyx, por ejemplo, en las PSVR 2 y demás, pues puede estar interesante. Y ya lo comentaremos, vuelvo a repetir en el canal, cuando esto realmente sea oficial, porque de momento simplemente han dicho que están trabajando en ello y que a lo largo de 2024 lo sacarán. Recordad, esto al final, y si no ya lo veremos cuando ya se anuncie, no va a ser más que un Steam Link para PSVR 2 o para la PlayStation 5, con la cual podremos jugar vía streaming a nuestros juegos de... bueno, no sabemos incluso, oye, a lo mejor me estoy planteando una cosa ahora mismo hablando con vosotros, porque claro, si tenemos la posibilidad de hacer streaming con el visor PSVR 2 y la PlayStation 5, igual no hace falta ya el cable. Es algo que estoy ahora mismo yo pensando, porque claro, sí, el cable va conectado a la PlayStation 5, pero si Steam Link, bueno, sí hará falta el cable, porque claro, es cierto que no lo sé, la verdad es que depende, porque puede ser que haga falta el cable, pero puede ser que no. Puede ser que, bueno, sí, ya está. Olvidaros, sí va a hacer falta el cable porque claro, la PlayStation 5 nos va a dar el Wi-Fi, pero claro, tenemos que tener al no tener Wi-Fi en el visor, tenemos que tener conectado el visor por cable. O sea que no he dicho nada, ha sido simplemente algo que me ha surgido y lo quería compartir inmediatamente con vosotros. No me hagáis caso en este sentido, sí hará falta el cable, por desgracia. Pero bueno, al menos podremos probar en plenitud las PSVR 2 en un PC con este sistema. Pero que quede claro esto, que va a hacer falta una PlayStation 5 y la Sony PSVR 2 junto al PC. Todo este conjunto es necesario para que todo esto funcione, si no, no se va a poder hacer. Lo digo para aquellos que no tengan PlayStation 5 o Sony PSVR 2 y demás, pues para que tampoco se hagan ilusiones vanas, ¿no? Bien, pues una vez que hemos comentado todo esto, que es la gran noticia del día, por supuesto, pues vamos a comentar los títulos
que se han ido presentando a la vez que ha salido esta noticia, justo cuando las PSVR 2 están cumpliendo un año, pues han salido estas noticias adicionales. Por un lado, Sony no ha anunciado, como ya se preveía, ningún título creado por ellos. Digamos así, eso lo ha compensado, como he dicho al principio, anunciando este tema de que va a ser compatible con PC. Ojalá, vuelvo a repetir, que sea compatible con PC, pero sobre todo también que Sony se anime a traer los juegos de de Sony PSVR 2 también al PC en su versión PSVR y de esa forma también puedan los usuarios de PSVR y yo también, porque creo que lo preferiré, utilizarlos en otros visores y demás. Bien, pero la cuestión es que de ellos no han anunciado absolutamente nada, ningún título que estén preparando, ni nada de nada. Todo lo que han anunciado son básicamente títulos multiplataforma, como por ejemplo The Wizards Dark Times Brotherhood, que ya hace tiempo que está disponible para lo que es PSVR y también para, lo diré, para visores Quest, pues ya está disponible también desde hoy, está disponible también para Sony PSVR 2 de forma nativa en su versión mejorada que ya salió, como digo, en PSVR y joder, si se me va, en MetaQuest. Por tanto, bueno, pues es un juego de magos, está bastante chulo. A mí la versión de MetaQuest 3 me gustó bastante, también la de PSVR con las MetaQuest 3, con la colorimetría que tenía, tiene que tener una buena pinta también usando el HDR de la Sony PSVR 2. Bien, por otro lado tenemos Wanderer The Fragments of Fate, que es ese juego de tipo de puzzles, aventuras, etcétera, que salió hace ya un tiempo y ahora están haciendo una versión remaqueada que es bastante atractiva y que saldrá por 49,99 euros el 27 de junio de 2024. Saldrá para todas las plataformas, PSVR, PSVR 2 y visores Quest. Por otro lado, también han anunciado que están ya trabajando en Wanderer 2, en la segunda parte de este título. Bien, por otro lado tenemos que Little Cities, un juego de construir ciudades y demás, que ya está disponible en visores Quest, por ejemplo, pues también va a estar disponible a partir del 12 de marzo de este año en visores PSVR 2. Zombie Army VR quizás ha sido el juego más novedoso, el que no nos esperábamos, porque no había habido noticias de que este juego se estuviera desarrollando. Y como veis en pantalla, pues es un juego ambientado en la Segunda Guerra Mundial, donde vamos a tener que aniquilar zombies a diestro y siniestro. Es una saga muy conocida ya en todas las consolas y en PC, y ahora va a dar el salto a lo que es VR. También va a estar disponible en PSVR, en visores Quest y en PSVR 2. Tiene bastante buena pinta, es una saga que a mí me gusta bastante, es un mata-mata, pero está chulo y por lo que se ve en el tráiler que estáis viendo mientras hablo, pues tiene bastante buena pinta. Por otro lado, también se ha anunciado, bueno, este juego, por cierto, tiene versión solo y versión cooperativo, podemos jugarlo de las dos maneras. Tenemos un DLC nuevo de Arizona Sunshine 2, también disponible para todas las plataformas. Con 3 modos nuevos de horda que irán llegando a lo largo de los meses de marzo, abril y mayo. Y por otro lado también se sustituye el perro que nos acompañaba en la historia principal por otro perrito muy simpático y demás, que también estará incluido en este DLC, que es gratuito para todas las plataformas. Por otro lado también ha habido noticias, y ya por último, de Soul Covenant, un JRPG japonés o nipón en definitiva, que llegará también a todas las plataformas, a PSVR, a visores Quest y también a PSVR 2, y que tiene también muy buena pinta, porque nos recuerda mucho pues a los típicos Final Fantasy, etcétera, etcétera, pero con un ambiente VR mucho más inmersivo, mucho más chulo. Hacen falta, como he leído por ahí, que muchos títulos de este tipo lleguen también a la VR. Por tanto, pues vemos que todo se está moviendo bastante. Bueno, este movimiento de Sony ya sacando conclusiones de finalmente sacar la compatibilidad de PC con su Sony PSVR 2, aunque sea de esta manera que quizá no satisfaga a todos, pero sin duda alguna para mí es una buena noticia, y especialmente para los usuarios de PSVR 2 es una notición, porque van a poder acceder. Yo ya lo he disfrutado, como es lógico, con Half-Life Alyx y demás, pero van a poder acceder a montones de títulos que no están disponibles en Sony PSVR 2 con todas las características propias de su visor, y además, pues, sobre todo ese ansiado Half-Life Alyx que tanto quieren utilizar
los usuarios de Sony PSVR 2, pues con este movimiento lo van a poder hacer y creedme, los usuarios de PSVR 2, que lo vais a flipar. Bien, y todo esto al final, pues aparte de ser una notición para los usuarios de PSVR 2, no hace otra cosa que formar parte de la estrategia que está empleando Steam y Valve a la hora de enfocar en su nueva estrategia a lo que es la VR-RXR. Estamos pendientes de ese visor que seguro que tiene que salir en algún momento, pero esto no hace más que evidenciar pues que se está formando un mercado cada vez más enorme alrededor y más, y sobre todo lo muy importante, es más unido en el mundo de la VR, donde Steam precisamente está tendiendo puentes a otras plataformas para que al final seamos muchos más los que disfrutemos de muchos más títulos de una forma sencilla y cada uno en el visor que le dé la gana, que es lo que yo siempre he apostado en la VR. Yo siempre he dicho que la VR, podéis ver mis primeros vídeos y así lo he manifestado, la VR debería ser una plataforma en la cual los juegos se pudieran disfrutar en cualquier visor. Y esto es lo que está haciendo Steam. Y esto es lo que tenemos que valorar mucho de Steam. Está haciendo que Quest se una con un puente a PSVR, que Sony PSVR 2 y sus futuros visores incluso se unan a PSVR también con otro puente. Y bueno, pues con Xbox, que no tiene ningún visor, pues ya tenemos el puente de que todos sus juegos salen en Steam tarde o temprano, etcétera, etcétera. Con lo cual se está formando un conglomerado que es ideal para la VR. La guinda del pastel probablemente, porque diremos, si queremos usar los juegos de PSVR en unas Quest, pues tenemos nuestro visor Quest. Si queremos utilizar los juegos de PSVR en Sony PSVR 2, tenemos nuestra Sony PSVR 2. Pero ¿qué pasa si queremos usar los juegos de PSVR en PSVR? Pues probablemente la respuesta será cuando en algún momento Sony no, Valve saque su visor, que seguro que estará al caer. Y entonces este conjunto que yo os comento se cerrará y todos iremos en una misma dirección, que es de lo que se trata, de que todos vayamos en una misma dirección, de que no haya envidias y no, y este juego yo lo tengo exclusivo y este tú no lo puedes jugar y este no sé cuántos. Por eso yo veo muy claro que probablemente los juegos de Sony PSVR 2, los que son exclusivos, salgan también en PC. ¿Por qué? Porque sería una compensación a que Steam, por otro lado, ha acordado el hecho de, porque yo estoy seguro que esto va a ser un Steam Link, aunque no se sepa todavía, pues seguro que habrá negociado y demás y probablemente esos títulos exclusivos antes o después saldrán en PSVR con un formato PSVR pues quizá más potentes incluso que como los vemos en Sony PSVR 2, pero al menos que no solo sean en este caso los usuarios de Sony los que se aprovechen de todos los juegos que hay en PSVR, sino que también al contrario ocurra. Y tiene además mucho sentido con la estrategia que lleva ya haciendo unos años Sony. Recordad que en marzo sale toda la saga de Horizon Forbidden West al completo en lo que es PC. Por tanto, ya digo, no es descabellado y a mí la verdad que dentro de que el sistema no es quizá el ideal para un usuario de PSVR, sí me gusta en lo que se está transformando todo esto. Este paso de Sony sí me gusta, sí creo que puede tener futuro. Ya no solo incluso para Sony PSVR 2, sino incluso para visores futuros. Ese puente que acaban de tender entre Steam y Sony PSVR 2 es muy importante para la VR. Y aquí sí le doy mi enhorabuena a Sony. Ya digo, es cierto que de esto se va a aprovechar sobre todo el usuario de Sony PSVR 2, pero es un paso que pues da muchas posibilidades no solo al presente, sino también al futuro de la VR en conjunto de todas las plataformas, sin que unas estén tirando ladrillos a la otra, etcétera, etcétera. Así que bueno, pues esta es la noticia. Espero que os haya parecido interesante, que os haya gustado, que os haya parecido coherente la explicación que os he dado. Y bueno, pues habrá que esperar un poco a que esto se haga realidad, pero ya lo tenemos ahí, la compatibilidad de PC con los visores Sony PSVR 2 y bueno, pues todos estos títulos buenos, maravillosos que van a salir y que vienen, son
perfectamente bienvenidos. Y bueno, pues el futuro, bajo mi punto de vista, el futuro de la VR debe ser multiplataforma. Debemos anular de la ecuación las exclusividades. Todos tenemos que tener la posibilidad de jugar a todos los juegos, independientemente de la consola, el ordenador o lo que sea que nosotros elijamos para disfrutar del juego. Por favor, señores de la industria de VR, etcétera, todos en conjunto vamos a hacer juegos para que todo el mundo los pueda disfrutar, que no haya envidias, que no generemos este mal rollo que tenemos entre plataformas continuamente, ¿de acuerdo? Bueno, Rebelcos Maníacos, pues como siempre, espero que, como digo, os haya gustado, que os haya parecido interesante. Nos vemos pronto. Bueno, como siempre, suscribiros al canal. ¿Habéis usuarios de PSVR2? ¿Habéis descubierto el canal con este vídeo? Pues venga, suscribiros al canal, que yo personalmente intento darle un soporte a vuestra plataforma porque me parece que es interesante. También soy muy crítico con ella, pero me parece interesante que estemos todos unidos también a nivel de comunidad. Pues ahí tenéis la posibilidad, si habéis descubierto el canal, os suscribís y seguís todo este mundo de la VR como globalidad, no como yo, tú, él, globalidad, que es lo que nos interesa a todos. Bien, por otro lado, dale a me gusta al vídeo si os ha parecido interesante, si os ha gustado, porque eso a mí me ayuda a seguir adelante y también a que otros usuarios conozcan el canal y bueno, pues puedan conocerlo y también los contenidos y se unan a nuestra comunidad. Y finalmente, pues en lo que queráis me lo comentáis en la zona de comentarios, que estaré encantado de responderos sobre todo lo que os he comentado. Nos vemos pronto, Request Maníacos. Chao, chao.